cuenta, señor secretario. Señor presidente, se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones. Un oficio del ministro de Obras Públicas, mediante el cual responde solicitudes de la Comisión en relación a la grave afectación ambiental en la cercanía de Paipoti y Tierra Amarilla, producto de la rotura de un ducto relave de la empresa minera Atacama Cosam. Asimismo, hay otro del señor ministro de Minería, mediante el cual remite un oficio ordinario de la Empresa Nacional de Minería informando respecto de la rendición de cuentas trimestral y mensual al mes de septiembre de 2019. También hay uno de la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares, mediante la cual remiten bases comunitarias para la protección, preservación y conservación de los glaciares. Y por último, del jefe de Asuntos Externos Codelco, señor Patricio Llévenes, con la cual solicita la autorización de la Comisión para asistir como oyente en forma permanente a la tramitación de este proyecto. Entonces vamos a pasar a por la cuenta, señor Robo. Presidente, tal vez pedir información a Codelco. En el día de ayer fuimos informadas de la situación que está ocurriendo en Chuqui con la reducción de personal, pero sin embargo esta reducción de personal al parecer está afectando principalmente a mujeres jefas de hogar. De hecho, la propia encargada de hacer el seguimiento por el tema de género, la profesional Mercedes Herrera, que faltan 5 años para jubilar, fue desvinculada a pesar de sus buenas evaluaciones y fue avisada con solo días antes del término del año. Entonces, sería importante que Codelco nos hiciera llegar cuál es la política de reducción de personal y si esta política proporcionalmente ha afectado más a mujeres como lo que se nos informa desde la división de Chuquicamata. ¿De acuerdo de la comisión? Bueno, vamos a reiterar nuestro saludo al ministro de Minería que se encuentra presente, don Baldo Procuriza, a la subsecretaria subrogante María Luisa Baltra, al abogado Felipe Curia y a la señora Carmen Castañaza. Por el Ministerio de Obras Públicas se encuentra el director general de Aguas, Oscar Cristi, el jefe de la unidad de glaciología, ¿está Gino Casasa? No ha llegado. El propósito de la convocatoria en el día de hoy es para iniciar la votación del proyecto de ley sobre protección de glaciares. Vamos a esperar que llegue un tercer integrante, no podemos votar en este momento. Yo igual quisiera ofrecer la palabra al ministro. Presidenta, bueno, nosotros nos hemos presentado, como usted sabe, indicaciones para el proyecto original y por supuesto que nos gustaría que se votaran una a una porque originalmente habíamos presentado una indicación sustitutoria. Y estamos disponibles para poder iniciar la tramitación. No estamos en condiciones de tomar el acuerdo, pero en principio, senador Proens, solo para ratificarlo, hagamos la discusión una a una de las indicaciones, ¿les parece? Sí, porque tú eres jefe de comité. Tiene un asunto giro. La secretaria. La secretaria. Vamos a suspender por 5 minutos para esperar el documento. No, por eso vamos a esperar tu documento. Señor presidente, correspondería, de conformidad al reglamento, colocarlas en votación y en discusión primero cada una de las indicaciones. La primera indicación, dejo constancia, en primer lugar también como secretaría, que se recordarán sus señorías que muchos senadores retiraron sus indicaciones y para tal efecto vamos a trabajar con el comparado que vamos a proyectar y que tienen en los tablets, depurado ya de las indicaciones retiradas. La indicación está la que tenemos proyectada, señor ministro. La primera indicación es la 1A de su excelencia el presidente de la República para sustituir el artículo primero por el siguiente,
quedaría de la siguiente forma. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares ubicados en el territorio nacional de conformidad a esta ley, con el propósito de conservar sus servicios ecosistémicos en cuanto a reservas de recursos hídricos. O sea, mire. Presidente, como las senadoras y los senadores saben, las indicaciones y la intención del Ejecutivo es poder colaborar en la protección de los glaciares ubicados en territorio nacional y basarse en definiciones técnicas que estén sustentadas por organismos internacionales y nacionales respecto de qué significan los glaciares y cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. Y creemos que la indicación del Ejecutivo tiene, a nuestro juicio, en primer lugar, un origen que está basado en la comisión técnica que se conformó en la Comisión de Minería, y en segundo lugar, está basado en la definición del panel integral de cambio climático respecto de las frases que se utilizan en este tema. Por ejemplo, en el proyecto original, este dice que el objeto es preservar a los glaciares, y nosotros creemos que es difícil que la autoridad o alguien pueda cumplir con un verbo rector como ese incorporado en el texto. Y por lo tanto, esta es una indicación que comprende todos los glaciares, los cubiertos, los descubiertos, los blancos, todos, no hace ninguna diferencia, y de la competencia del país completo. Y por lo tanto creemos que es una definición del objetivo o compromiso bastante mejor. Ya, presidente, gracias. A mí me hace sentido, presidente, lo que plantea el ministro por su intermedio, porque preservar es como hacerse cargo permanentemente de algo sin tener la certeza de que uno lo puede cuidar bien, porque hay factores climáticos, hay factores de mucha índole en la cual en una ley no se puede dejar establecido esa frase, pero sí uno se puede comprometer a conservarlo. Y por eso quería hacer hincapié que estoy con la indicación del Ejecutivo en este caso. Presidente, solo quiero señalar que el texto original, ya aprobado por el Senado, dice que la presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares, o sea, para no llamar a confusión. Y claramente la indicación que hace el Ejecutivo es que elimina la protección periglaciar, el permafrost, y aún peor, elimina el objeto, que a nosotros nos parece que es muy significativo en este proyecto de ley. Presidente, si usted quiere, hacemos un debate del proyecto entero, pero lo que pasa es que eso está en el articulado y en las indicaciones que vienen posteriormente. Aquí no estamos hablando de dejar de ninguno de los glaciares. Si usted ve el articulado posterior y las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, eso está contenido en las otras indicaciones. Elimina el ambiente periglaciar, eso es lo que dije. No. Hagamos si quiere el debate general. Pero El tema del ambiente periglaciar está tratado más adelante, pero el Ejecutivo tiene una opinión distinta del proyecto original, porque lo que nosotros hemos dicho es que lo que hay como una forma técnica y cómo se ha tratado a nivel internacional es que el ambiente periglaciar, lo que queremos hacer es que se vea en el caso a caso, porque podría haber, como se ha planteado, hoy día se plantea que no puede haber actividad en el ambiente periglaciar, pero el ambiente periglaciar no se define, presidente, y por lo tanto, entonces casi podríamos decir que no se podría hacer actividad alguna. Y
Y lo que nosotros estamos planteando en la indicación respecto al ambiente periglaciar es que hay actividades que se pueden hacer y nosotros lo que decimos derechamente es que no prohibimos actividades, sino que prohibimos aquellas actividades que pueden afectar a los glaciares. Y eso me parece que es mucho más atendible, no solo desde el punto de vista de la protección de los glaciares, sino también desde el punto de vista constitucional. A mi juicio, presidente, lo digo derechamente, no se puede, menos ahora en un mundo en donde las tecnologías, donde los mecanismos cambian permanentemente, prohibir actividades. Eso es lo que dice el texto en el articulado que sigue del proyecto de ley, en donde hay ciertas actividades que se prohíben derechamente. Lo que nosotros decimos es que en el ambiente periglaciar, tanto en cuanto se pueda afectar a los glaciares, esas a través de un permiso en el caso a caso no se van a aceptar. Pero lo que queremos decir es que ni poner distancias ni poner condiciones fijas pueden terminar siendo una protección para el glaciar, porque puede haber una fuente que esté muy lejos y puede igual afectar a un glaciar. Y entonces lo que hemos elegido como fórmula, que es la fórmula además de la ley 19.300, es que esto se dé caso a caso dependiendo cada uno de los proyectos. Pero como le digo, adelantamos la discusión producto de que están más adelante en los otros artículos. Hay que apagar un micrófono. Sandoval. Presidente, mire, nosotros consideramos que efectivamente la discusión de los proyectos de ley también tienen que ser concordantes con las discusiones y con las preocupaciones que se generan al momento de la votación, que tal vez son distintas al momento de la presentación de un proyecto de ley. Este proyecto de ley nos encuentra en medio de una campaña que el propio gobierno ha implementado respecto de la preocupación por la sequía y la preocupación del agua para el consumo humano. Ayer, en la Comisión de Recursos Hídricos, alcaldes de zonas cercanas donde se discute este proyecto de ley, estoy hablando del alcalde Mella de Quillota, planteaba que ya en Quillota no está garantizado el agua para la bebida humana. Y por lo tanto, uno también considera que inclusive el artículo primero, el objeto de este proyecto de ley original, aprobado por el Senado en su primer trámite, debiera incorporar elementos que dicen relación con el propósito y el objeto que trasciende a este proyecto de ley, cuando señala que la presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares, el ambiente periglaciar y el permafrost, con el objeto de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos. Creo que junto con señalar como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas es necesario incorporar los temas de la bebida humana, de incorporar el concepto de el agua como un elemento consustancial al desarrollo humano. Y por eso que creo que la indicación que presenta el Ejecutivo reduce absolutamente esa mirada y no la pone en el concierto de lo que hoy debe ser considerado no solo desde el punto de vista de la recarga de los acuíferos, sino el garantizar primero la bebida humana para la comunidad. Y creo que en ese sentido la redacción de la indicación por parte del Ejecutivo es aún más restrictiva de lo que nosotros podemos considerar ya lo es el proyecto de inicial aprobado en el Senado en su primer trámite. Presidente, yo creo que si uno lee la indicación completa, en la última parte de la indicación está lo que estamos conversando y dice: ubicado en territorio nacional en conformidad a esta ley, con el propósito de conservar los servicios ecosistémicos en cuanto a reservas de recursos hídricos. Eso es a lo que se refiere el objetivo de resguardar los glaciares, de conservarlos, de protegerlos. Pero eso es lo que yo creo que es el objetivo final, que es que existan recursos hídricos y además hoy día en la legislación vigente y además hay algunos proyectos y lo entendemos además en el resto de las indicaciones, la prioridad del uso del agua es la del ser humano y eso el gobierno lo ha planteado reiteradamente y eso existe además en la legislación vigente. Por eso que hay veces que
no sé si por desconocimiento o por confusión, hay algunos que plantean cómo puede ser que haya agua para tal sector agrícola. La autoridad, y lo ha hecho en otras oportunidades, interviene en una cuenca y a quien tiene derechos de agua le dice que no los puede ocupar porque tiene que destinarlos a el uso humano. Y eso es lo que tiene que hacer, eso no lo pone en discusión nadie, presidente. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que yo entiendo que el artículo 1, tal cual está concebido en el proyecto original, no significa que la forma de protección sea necesariamente la misma para los tres, ¿cómo decirlo? Los tres objetos protegidos desde el punto de vista de la definición legal. El bien jurídico protegido en este caso, claro. Pero plantea la protección de los tres en cuanto sea necesario para conservar como reserva estratégica de recursos hídricos, como proveedores de agua para recarga de cuenca hidrográfica, para la protección de la biodiversidad, o como fuente de información científica o para el turismo sustentable. En cuanto tales, Presidente, qué bueno. Eso no obsta que después la ley pueda establecer formas de protección diferenciadas. Es que eso es justamente lo que planteamos en las indicaciones que vienen. El Ejecutivo lo que plantea en las indicaciones que vienen, y si la fiscal me puede dar el número para que no me equivoque, se establecen prohibiciones absolutas y otras que van dependiendo. Entonces, o sea, eso está más adelante. ¿Será posible entonces discutir voy a preguntar una cosa medio heterodoxa, sí, pero discutir las formas de protección? Presidente, nosotros estamos y hemos estado siempre disponibles. A partir del artículo 2. Sí. Si usted revisa la indicación del artículo 5, la indicación 25, cuarto y quinto. Como no se han votado esos artículos, claro, no sabemos cómo va a quedar protegido. Una posibilidad es que entremos al detalle de cómo se protege. Y después, aprobando esos artículos. Está bien, pero no sabemos necesariamente hacer así. Sí. Y bueno, yo partir partir de lo particular a lo general. Sí. Y no de lo general a lo particular. Sí. ¿Le puede dar la palabra a la fiscal? Perfecto. Si la comisión no. Gracias, señor presidente. Solamente hacer una aclaración. Cuando el proyecto original hace referencia al ambiente periglaciar y permafrost, en el artículo 2 lo define. Sin embargo, si nosotros vemos la indicación del Ejecutivo, que es más genérica, no se casa con un concepto que en el tiempo puede variar y por lo tanto puede ser un problema más adelante en modificaciones de una ley de glaciares que podrían tener una discusión inapropiada en algún momento dado. Y además hay que considerar que el artículo 2 de la indicación del Ejecutivo también hace unas definiciones más concretas respecto a qué es lo que se protege, partiendo del concepto de glaciar rocoso y entorno de glaciar, que está dado especialmente respecto de lo que es la normativa hoy día y cuáles son los conocimientos de carácter técnico y lo que ha sido aprobado internacionalmente. Entonces, desde ese punto de vista, el artículo 1 del Ejecutivo queda en una situación que permite efectivamente mantener la legislación en el tiempo y si es necesario hacer algún cambio, no perjudicarla con una nueva discusión. En cambio, en el artículo 1 original del proyecto, al establecer ya el permafrost, el sector periglaciar, lógicamente como eso cambia desde el punto de vista científico y ahí los glaciólogos nos pueden dar información, esto significa que más adelante posiblemente va a haber que hacer cambios de ley nuevamente, considerando cómo está el cambio climático, cómo está la situación a nivel mundial hoy día y lógicamente los conocimientos que los expertos en esta materia tienen. Eso quería señalar. Color de solución complicado. No, sí, Pero ya, lo que pasa es que estamos viendo el artículo 1. La indicación del Ejecutivo. Vamos a esperar a que le prendan el... Si quiere empecemos a votar desde acá, presidente. ¿Ah? Si quiere empecemos a votar desde acá. Que es el objeto de protección. La propuesta del Ejecutivo plantea que el objeto de protección sea los glaciares
Eso sí, para conservar los servicios ecosistémicos en cuanto a reservas de recursos hídricos. Y la propuesta original establece como bien jurídico protegido los glaciares, el ambiente glaciar y el permafrost. Y eso es lo que hay que votar. Entonces, si el ministro quiere reiterar sus argumentos, antes de cerrar, Bueno, presidente, lo que nosotros hemos planteado es que tanto la comisión técnica como los equipos del ministerio lo que han planteado es un objetivo basado en esa discusión y en donde se establece el objetivo de la vigencia y de los efectos de la ley para todos los glaciares. Por lo tanto, no hace diferencia de los glaciares, sino que los incluye todos en todo el territorio nacional con el propósito de conservar sus servicios ecosistémicos en cuanto a reservas de recursos hídricos. Ese es el objetivo de la protección. ¿Y cuál es la diferencia que nosotros tenemos respecto del proyecto original? Que el proyecto original habla y usa el verbo rector de preservar los glaciares, cosa que no sé si podemos comprometernos por ley. Yo entiendo por los informes que existen hoy día de todos los organismos científicos, incluso de la Dirección General de Agua, que los glaciares están teniendo, excepto 2 o 3 glaciares que están en el extremo sur, todo el resto se están achicando. Entonces, ¿cómo podríamos entonces preservarlo? Y por eso que creemos que esta es una definición mejor que la del proyecto original. No descartando que en el articulado que sigue de las indicaciones que vienen se establecen las formas y las incorporaciones de protección de cada uno de ellos, ¿no? Ya, procedemos entonces a... En votación, la primera indicación, entonces, la 1A, al artículo primero, senadora Proboste. No, yo pienso que a mí me parece que es mucho más amplia y comprensiva la indicación original, por muchas razones, pero particularmente porque hace un enfoque que apunta a otro aspecto que tiene que ver como, por ejemplo, la protección de la biodiversidad, como los aspectos científicos, etcétera, etcétera. A mí me parece que nosotros vamos a tener un problema gravísimo, no solamente con el agua para los seres humanos, vamos a tener un problema gravísimo con el rol que cumplen los glaciares. Los glaciares no solamente son una fuente de agua, presidente, son refrigeradores que ayudan a batir la temperatura en la cuenca donde están instaladas. Y por lo tanto tienen yo diría, un rol que trasciende incluso el rol del agua para el consumo humano, para la agricultura, para todas las actividades y para la preservación de biodiversidad. Yo sé que ha costado que haya una comprensión por parte del Ejecutivo y tal vez la situación que estamos viviendo, donde este año llovieron 82 milímetros en la región metropolitana y lo más probable es que con el aumento de temperatura en los próximos años la pluviometría vaya disminuyendo. La única fuente de agua realmente van a ser los glaciares, no va a haber otra, no va a existir otra. A lo mejor podríamos subir agua y desalarla y alojarla en... Entonces a mí me parece que el tema de la preservación se hace cargo de que este es un proceso que no es estático. La preservación es preservar todo lo que sea posible la existencia de estos glaciares, que hay que preservarlos y además tienen millones de años. Tienen decenas de millones de años. Estos glaciares vienen de las últimas glaciaciones, son un regalo de la evolución en gran parte, porque la gran mayoría no son creados por Dios, son de la evolución, dije Julio Cámara. Eso es discutible. Bueno, yo sé, Julio ahí está preocupado. Estaba preocupado. Son un regalo de la evolución que nos deja y nos hereda esta fuente. Ahora, el problema que tenemos además es que los glaciares más relevantes desde el punto de vista de la región metropolitana, la región de Valparaíso, Coquimbo y Bernardo Higgins no tienen ningún estatus de protección, ninguno. Porque además no están en área silvestre protegida, que es una forma indirecta de darle protección a aquellos que están dentro. Entonces, es muy importante entender que para muchos lugares de este país los glaciares van a ser la fuente de vida. Y además hay un tema económico, porque los glaciares son embalses. Hacer un embalse nos vamos a demorar 20 años a futuro, con suerte, si es que logramos hacerlo, porque los embalses también tienen impactos ambientales y también la comunidad
se va a oponer. Nosotros no es fácil hacer un embalse, además de los costos económicos. Estos son embalses gratuitos, que están ahí. Entonces, yo creo que la lógica de preservar los glaciares tiene que hacerse ahora en un contexto distinto a cuando se pensaba en el pasado. Ahora, la minería va a tener que desarrollar tecnologías para poder hacerlo compatible con los glaciares, pero la misma minería va a requerir, aunque usa menos agua que otras actividades, va a requerir de la existencia del agua de los glaciares. No solamente el tema de los glaciares que vamos a tener que echar a andar, vamos a tener que hacer que nunca nadie más pueda regar, lavar su auto con agua que no sea agua reciclada. Vamos a tener que tomar muchas otras medidas porque el agua potable va a ser un recurso escasísimo. Además, con la decisión ayer de mis colegas, va a ser muy difícil reasignar el agua porque pretenden que siga siendo privada a perpetuidad. Entonces va a ser todavía más difícil. Las crisis y los conflictos sociales por el tema del agua y asignación del agua van a ser de una complejidad mayor. Entonces, yo, presidente, prefiero resguardar el artículo como está. Presidente, yo quisiera decir como ejecutivo... No, en contra de la indicación. Sí, es para fundamentar el voto. Nada más que la indicación, decir que también nosotros queremos proteger los glaciares. No, aquí este es un falso dilema, como que unos quieren protegerlos y otros no. Nosotros queremos proteger los glaciares, no. Si usted ve la indicación y compara los textos de las definiciones que el Ejecutivo ha planteado, son mucho más parecidos a los organismos como la UNESCO y otros paneles que se refieren, porque salieron además de un comité técnico que se formaron por los propios senadores. Senador Girardi, en contra, entonces. Su voto y votó en contra. En contra. Senador, A favor de la indicación. senador García Huidobro. A favor de la indicación. Yo voto en contra de la indicación porque lo que hace la propuesta del Ejecutivo es reducir la mirada y en el fondo reducir la protección de los glaciares y además abandona elementos que son centrales y hoy día parte de una demanda de nuestro ecosistema muy importante. Voto en contra. A mí ninguna de las dos redacciones me convence del todo. No obstante, el proyecto original me parece que es más amplio y además las razones por las cuales se realiza esta protección me parece que está mejor justificada, en un sentido más amplio. Eso no obsta que creo que la forma de protección de los glaciares, del ambiente periglacial y del permafrost debe ser distinta. Y por tanto voto en contra. Se rechaza la indicación 1 a. La indicación 8A de Su Excelencia el Presidente de la República, el artículo 2 para sustituirlo por el que sigue. Artículo 2. Definiciones. Para efectos de esta ley se entenderá por glaciar. A. Glaciar. Masa de agua terrestre en estado sólido de ocurrencia natural que haya perdurado al menos 15 años con presencia de hielo y eventualmente neviza y nieve superficial, con evidencia de flujo actual o pasado, independiente de su estado de degradación, cualquiera sea su forma geométrica o ubicación, glaciar de valle, de montaña, de fluente, campo de hielo u otros, y su cobertura detrítica superficial al final del periodo de ablación, siendo glaciar descubierto cuando contenga escasa cubierta de detritos inferior al 10% y glaciar cubierto cuando contenga abundante cobertura detrítica entre un 10 y un 90%. Son partes constituyentes de un glaciar, su material detrítico rocoso superficial o incorporado en el interior del glaciar y el agua líquida, tanto superficial como interna. Los glaciares menores a 1 hectárea no se considerarán glaciares para efectos de esta ley, a menos que ya se encuentren catastrados en el inventario que hace referencia al artículo 3 a la entrada en vigencia de la presente ley, en cuyo caso dejarán de ser glaciar cuando se reduzcan a menos de 0,1 hectáreas. B. Glaciar rocoso. Masa de fragmentos o bloques de roca y material fino que yace en una pendiente y contiene hielo intersticial o hielo macizo, presenta evidencias de movimiento pasado o presente y en que su superficie presenta una cobertura completa o casi completa de detritos. C. Entorno del glaciar. Área próxima a glaciares que posibilita la mantención de los servicios ecosistémicos en cuanto a reservas de recursos hídricos y en que los impactos que en dicha área se produzcan puedan afectar en forma indirecta pero significativa a los glaciares. Este punto
Presidente. La indicación que ha presentado el Ejecutivo, que es uno de los elementos fundamentales de este proyecto de ley, lo que hace es recoger nuevamente la propuesta del comité técnico que se conformó de glaciólogos, en donde los senadores enviaron a sus representantes, y recoger además de eso conceptos que respecto de esta definición de glaciar en la letra A, organismos como el Instituto de Ingenieros y otras organizaciones del país plantearon en el sentido de que se protege mejor un glaciar cuando se hace una definición correcta que cuando se hacen definiciones muy amplias que posteriormente la autoridad tiene que utilizarlas para tomar decisiones. Y en esta materia, las cifras que en esta definición utiliza la indicación del Ejecutivo obedecen en primer lugar, en el caso de los 15 años, es el ciclo del niño y de la niña, y además de eso, las definiciones que sobre este cometido ha hecho la UNESCO y el panel de un nombre bien completo. Don Gino, sópleme usted. Intergubernamental de Cambio Climático. Así es. Sobre la base de eso se hizo esta definición. En segundo lugar, en el caso del glaciar rocoso, también se basa en el concepto del IPA, Permafrost Association de la UNESCO, y se incorporan otros conceptos sobre que se construyeron en el comité técnico. Y finalmente el entorno del glaciar o ambiente periglaciar, en donde lo que hemos dicho es que lo que proponemos, a diferencia del proyecto original, es que lo que hacemos es estudiar en el caso a caso para que las autoridades se pronuncien respecto de ello. Nosotros no creemos en prohibir actividades objetivas ni en estas definiciones que a veces por falta de precisión podrían en el futuro no solo no proteger a los glaciares, sino que eventualmente generarles una situación contraria. Presidente. Sí. Yo le solicitaría votación separada, justamente. Por letra, ¿no? Por la. ¿Por cada literal? No, votación separada en solamente otra parte. En el artículo segundo, en la definición del glaciar, desde la palabra siendo glaciar descubierto hasta 90%. La letra. Eso es porque está de acuerdo con el cambio, pero sin esa parte. Exactamente. ¿Sin cuál parte, Alejandro? De 100. Eliminar la palabra del 100 hasta 90%. Podríamos leer. ¿Cómo quedaría? Quedaría definiciones: glaciar, masa de agua terrestre en estado sólido de ocurrencia natural que haya perdurado al menos 15 años con presencia de hielo y eventualmente neviza y nieve superficial con evidencia de flujo actual pasado, independiente de su estado de degradación, cualquiera sea su forma geométrica y ubicación, glaciar de valle, de montaña, fluente, campo de hielo u otros, y su cobertura detrítica superficial al final del periodo de ablación. Punto. Ahora, a partir del 90% igual. ¿Eso es lo que Bueno, yo pienso que lo que busca el Ejecutivo nuevamente es restringir la definición de glaciar. Y yo quiero que quede bien claro en acta, porque van a ser responsables cuando no hayan glaciares, cuando tengamos problemas de agua de esta reunión. En varios sentidos. Primero, nosotros vamos a tener glaciares que van a ir quedando lamentablemente con menos de 1 hectárea, o que se van a ir fragmentando glaciares. Entonces, de ninguna manera uno podría aceptar que un glaciar deja de serlo porque tiene menos de 1 hectárea. Es parte de un ecosistema complejo. Entonces, luego,
yo no comparto tampoco la definición que hacen las condiciones que le ponen a los glaciares rocosos. Y yo, presidente, mire, ¿sabe qué? Yo no formé parte de ninguna comisión científica especial porque esa que vamos a hacerla cuando el proyecto llegara a medio ambiente. Y por lo tanto yo no me adscribo ni me comprometo con ninguna de esas definiciones. Y yo, presidente, voy a votar porque se apruebe el texto como está originalmente, porque es mucho más amplio, no es restrictivo y genera mejores condiciones para poder enfrentar una crisis que va a ser muy dramática. Yo creo que a lo mejor no hay conciencia de lo que se viene y de la importancia que tienen los glaciares. Estamos legislando los glaciares para la minería. No estamos legislando los glaciares para el derecho de agua y para el consumo humano y para el conjunto de actividades que sirve el recurso agua. Tan así que tenemos acá representando a el ministro de Minería representando esta ley y no representante acá ni el Ministerio ni de Medio Ambiente, ni de Agricultura, ni entonces, que quede claro, esta es una definición que es un traje a la medida para las empresas mineras. Si aquí se quiere cuidar el bolsillo de las empresas mineras, los intereses de la minería por sobre los derechos de las personas y por sobre el derecho de acceso al agua, que va a ser un bien escasísimo, y que Naciones Unidas lo considera un derecho humano, bueno, son definiciones que son legítimas, pero yo por lo menos no soy partidario de poner ninguna de esas restricciones, por lo menos en aquellas que tienen que ver con establecer una visión reduccionista de qué es lo que se considera glaciar. Lo de los 15 años tampoco me parece razonable, justamente porque no está en el contexto del desafío que viene por delante. Y por lo tanto a mí me parece que hay muchos aspectos, presidente, que yo en lo personal no comparto. Además, nosotros también tuvimos expertos, tuvimos al profesor Ferrando, yo sé que es una de las visiones, no es la única, que justamente hacía una defensa tanto del tema de la superficie, de los glaciares de roca, etcétera, etcétera. Presidente, yo estuve mucho tiempo aquí en el Senado y la verdad es que lamento que iniciemos una práctica que por su intermedio trata de descalificar a quien tiene una opinión distinta, senador. Yo en mi época se dejaba hablar a lo que estábamos hablando y quiero decirle que los senadores pidieron que este proyecto se viera en la Comisión de Minería y por eso yo estoy aquí. Y en la Comisión de Medio Ambiente irá a estar la ministra de Medio Ambiente. Entonces, no podemos estar sacando conclusiones, presidente, que aquí, poco menos que quienes tenemos una posición distinta, que por lo demás no es mi posición. Esta es la posición de las definiciones de la UNESCO. Esta es la posición de organismos internacionales en esta materia, que muchas veces, presidente, no tienen relación con lo que opina el senador. Pero no por eso él tiene derecho a decir que poco menos que aquí estamos actuando en favor de tal o cual actividad o con algún interés espurio. Yo, senador, nunca, se lo digo derechamente, yo nunca ni he actuado ni actuaría en favor de un interés espurio. Y por lo tanto, me duele que usted está planteando eso. Yo, en esta materia, he seguido algo que usted dice que no le importa. A mí me importa, porque se creó una comisión técnica donde participaron 2 exministros de Medio Ambiente, donde han participado glaciólogos. Y eso es lo que yo he seguido. Yo no soy un experto en esta materia y estoy aquí porque los senadores pidieron que se viera en la Comisión de Minería. Si eso a usted no le parece, bueno, usted tiene derecho a plantearlo, pero no tiene derecho a decir que poco menos que quienes tenemos una posición distinta a la suya, y por favor revise las indicaciones, no queremos proteger los glaciares o queremos dejar a la gente sin agua y otras razones más. Se lo pido de verdad porque lo conozco y porque he estado en esta institución mucho tiempo y creo que aquí hay derecho a opinar distinto, no a descalificar. La senadora Provost y por el senador... No, presidente, para entender la propuesta que hace el senador Alejandro García Huidobro, él dice, votemos separado la letra por letra, digamos, pero dentro de la letra A, solo desde la descripción de glaciar hasta... Siendo glaciar, siendo.
De ahí para ahí. Eso no. Siendo glaciar descubierto cuando contenga escasa cubierta, eso no. No, solamente votación separada de esa parte. Claro, yo entiendo que entiendo que la propuesta que hace el senador Alejandro García Huidobro dice relación con que esta definición de masa de agua terrestre en estado sólido, de ocurrencia natural, que haya perdurado al menos 15 años, dice relación con la temporalidad y que no debiera tener mayores dificultades porque en 14.000 años no se han creado nuevos glaciares, sino más bien nuestra preocupación tiene que ver cómo disminuyen. No, pero esto, lo que... No. Sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo con lo que señala el senador Girardi, pero yo, solo para contextualizar, la propuesta del senador García Huidobro dice relación con la primera parte de la definición de la letra A, no es ni siquiera la letra A del Ejecutivo. Eso esto es de la letra A del Ejecutivo. Lo que ocurre es que un glacial, hay zonas... ¿Perdón? No, es solamente porque hoy día hay zonas en que están aumentando los glaciales, no están disminuyendo, por ejemplo en Aysén. Por lo tanto, justamente creo que irnos a cifras es complejo. Es por eso la solicitud de votación separada, presidente. Mire, yo quiero abordar lo que señala el ministro. Yo nunca fui partidario de que este proyecto viniera a minería, porque cada vez que hay un proyecto que tiene algún interés ambiental, justamente se genera o que tenga que ir a comisiones como la agricultura, la minería, donde hay un enfoque que es legítimo, que es un enfoque industrial, que es un enfoque económico y que yo no comparto. Me ha pasado con un sinnúmero de proyectos que terminan yendo a agricultura, el mismo proyecto de tabaco, que es un proyecto de salud, justamente cuando no se quiere legislar o se quiere disminuir en la intensidad de la legislación, se lo lleva a comisiones que tienen visiones productivistas. Es parte de la práctica. Yo no estoy aquí señalando que hay ninguna situación irregular, sino que hay un enfoque y una manera de ver las cosas que tiene que ver con una visión que está puesto en lo productivo y que a mí me parece que el punto de equilibrio en materias tan sensibles como esta debe ser más puramente ambiental. Y por eso que yo me opuse que viniera a esta comisión, porque siempre las miradas van a tener que ver o van a ser predominantemente miradas que hacen o ponen o tienen que poner ese enfoque, en este caso, de cómo se compatibiliza la actividad minera con la preservación de un recurso que es fundamental para la vida y para los ecosistemas. Entonces, ese es mi punto de vista, y no un punto de vista ideológico, es un punto de vista que tiene que ver con la jerarquía que tienen en este Congreso, en esta sociedad, distintos temas, donde existe una asimetría total, por ejemplo, entre la jerarquía que tienen la dimensión de la institucionalidad social versus la institucionalidad económica y de Hacienda. Eso en general son mucho más fuertes, cosa que no ocurre en otras partes, y acá se da también en que siempre los temas ambientales tienen jerárquicamente o han tenido jerárquicamente una menor jerarquía respecto a los temas productivos. Entonces yo evidentemente voy a defender mi visión ambiental por sobre cualquier otra visión. Señor presidente, quería pedir la palabra. Entiendo la posición que tiene el senador Girardi, pero hay dos aspectos que me preocupan. El primero, en que señala que él no ha sido parte de mesas técnicas. En ese sentido, el proyecto, la indicación del Ejecutivo efectivamente está trabajando con datos que son actualizados, que son al año 2019, de cómo es y cómo se mide hoy día un glaciar. Pero también entiendo su preocupación desde el punto de vista medioambiental. Y me da la idea, no sé si será así, pero no ha habido oportunidad quizás de que lea los demás artículos de la indicación del Ejecutivo, pues justamente la protección, hay aspectos vinculados al tema ambiental, como por ejemplo el rol que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, la forma en que están establecidas las prohibiciones y también el rol que le corresponde a la Dirección General de Aguas como la encargada respecto de los recursos hídricos. Entonces, en ese sentido, quisiera, digamos, aclararle ese punto. Nosotros hemos hecho esta propuesta como Ejecutivo desde el punto de vista de
conocimiento actual que hay hoy en materia científica, en cómo está establecido hoy día el tema respecto a los glaciares. Estamos muy conscientes cuál es la situación. Los 15 años que les llamaba la atención ahí es justamente por el proceso que lleva todo lo que dice relación con las corrientes del niño y de la niña, y que efectivamente han sido estudiados científicamente. No es algo que se haya puesto al azar. Y desde ese punto de vista, si colocamos esto en relación con los demás articulados, por eso sería bueno haberlos visto todos, de alguna manera, se puede dar cuenta que sí se está protegiendo también al medio ambiente. Solamente eso. Mira, esta es una discusión mayor. Primero, yo no tengo ninguna fe y desconfío absolutamente de la institución de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Política Ambiental de este país. Por eso todos los proyectos terminan judicializados. Luego, me parece dramático que se entienda que solo aparentemente los glaciares que están en catastro son sujetos de protección. Aquí hay una visión totalmente económica y que además se permita la evaluación de impacto ambiental para intervenir los glaciares. Es decir, aquí es falso que haya una protección de glaciares. Hay un mecanismo que está generado justamente para poder intervenir glaciares. Y yo, de todas maneras, evidentemente, estoy en totalmente desacuerdo con esta lógica. A mí me parece que Chile tiene que tener un estatus de preservación de los glaciares equivalente a un área silvestre protegida y darle la mayor rigurosidad al estatus de protección y establecer sanciones que tienen que ser draconianas para la intervención ilegal de glaciares, porque se está interviniendo la vida y se está interviniendo el futuro de las comunidades y los ecosistemas. Por eso que aquí hay una clara, yo diría, hay una clara diferencia muy de fondo y sustantiva en el enfoque que hay respecto a esta legislación. Esta es una legislación pro actividad productiva. Yo soy partidario de una legislación pro preservación de un recurso que es fundamental para la vida de los seres humanos y de los ecosistemas. Es un tema de jerarquía. ¿Dónde está puesta el punto de equilibrio en esta situación? Y de la legislación ambiental chilena ha permitido los mayores desastres. Solo basta mirar cómo están zonas de sacrificio, que si existiera una legislación ambiental de verdad no existirían como tales, o los proyectos que se aprobaron ilegalmente, Castilla, Pascualama, Barrancones, todos tuvieron sus calificaciones de evaluación ambiental y están todos cuestionados y fueron todos paralizados por los tribunales de justicia porque tenemos una institucionalidad ambiental que es obsoleta, anacrónica, irrelevante. Entonces, que a mí me digan que esa institucionalidad va a estar encargada de los glaciares es como si me dijeran que aquí no van a tener ninguna protección. Entonces, yo en eso quiero ser muy claro, presidente, porque creo que estamos discutiendo de la mayor relevancia. Gracias, presidente. Yo creo que las instituciones que hay, con todos los defectos, son las que nosotros tenemos que ocupar y legislar. No podemos estar legislando, por supuesto, que no existen. La ley E1, el estudio, el EIA, es lo que tenemos hoy día como término de referencia, el servicio de evaluación también. La superintendencia es quien regula, sanciona y puede incluso hasta poner alguna denuncia en los tribunales en caso que así amerita. Por lo tanto, yo no comparto lo que dice el señor Girardi en el sentido de que no confía en los servicios y porque no confía no estamos afuera. Yo entiendo su postura, pero también nosotros tenemos que regirnos por algún mecanismo. Y con respecto a lo que dice por el intermedio, senador, hoy día la Corte Suprema revierte todo lo que se ha dicho Pascualama para atrás. Todo. Y de hecho lo pone la Corte Suprema. Aquí está, ya acá salió el fallo hoy día y lo vuelve al 2006 diciendo que la empresa puede operar con esa resolución hacia ahora. Entonces, cuidado porque de repente mientras no se terminen los fallos como corresponde, también podemos estigmatizar algunas cosas o crear algunas situaciones que finalmente terminan siendo distintos. Y hoy día, ¿cómo nos presentamos ante la sociedad? Siendo que todo, o la gran mayoría, ha dicho algo sobre un proyecto determinado y resulta que la Corte Suprema dice lo contrario después de muchos años. Sí. Presidente, no es mi ánimo dilatar, pero tengo que decir que el senador Girardi plantea que aquí no habría o que habría una especie de desprotección de los glaciares. Si usted lee el artículo 4, en donde se establece la prohibición general, se prohíbe la realización de todo proyecto o actividad que pueda afectar a glaciares que se ubiquen en reservas de región virgen y parques nacionales. Con eso, pero déjeme terminar.
los que están en Santiago, los que están no están en zonas de protección, no tienen ninguna protección. Pero lea el artículo completo. En el artículo 5 también hay protección para los demás. Sin perjuicio, lo señalaron en el inciso precedente, las actividades deportivas, turismo y todas las demás que hace la dirección. O sea, por favor, no hay aquí una desprotección, presidente. Y yo le pido, yo entiendo que el senador tiene una posición que yo la conozco, trabajé con él mucho tiempo, integré organizaciones para defender el medio ambiente, pero también déjeme decirle, senador, que hay cosas que son absolutas y usted puede estar en un lado o en otro, y usted está en una posición absoluta en una sola línea. Y yo le puedo decir que también los gobiernos y los países tienen que buscar un equilibrio. Y por supuesto, no destruyendo el medio ambiente, cuidando que la prioridad del sistema del agua la tenga el ser humano, como muchas veces ha ocurrido. Entonces, por favor, no digamos que esta es una indicación o un proyecto que desprotege los glaciares, porque no es así. Presidente. Solo leyendo el artículo 4 queda en evidencia el sentido de esta ley o esta indicación. Dice: prohibición general, se prohíbe la realización de todo proyecto o actividad que pueda afectar glaciares que se ubiquen en reservas de región virgen y parques nacionales. O sea, en glaciares que estén ya dentro de un área silvestre protegida. El problema es que los glaciares que nosotros tenemos que cautelar son esos, evidentemente, y darle un mayor rango de protección, pero lo tienen porque ya están en un área silvestre protegida. Y lo que no tienen protección son los que están fuera, pues, presidente, y esos son lo importante. Entonces, leemos el artículo completo por parte del secretario. El artículo 7, segundo párrafo. No es así. Entonces, bueno, pero Yo ya he planteado que siempre planteé que le diéramos la revisión completa. Y antes de votar el primero y después votamos el primero. no estoy disponible, no tengo problema. Pero no hubo acuerdo de la comisión. Senador Proboste y después senador Proboste. Presidente, yo quisiera proponerle al senador Alejandro García Huidobro, que fue el que propuso que hiciéramos, de partida, yo adhiero a que hagamos votación separada por cada una de las letras de la indicación del Ejecutivo, pero particularmente de la letra A, que el senador García Huidobro plantea la votación desde glaciar, y comienza su descripción hasta antes de siendo glaciar descubierto, hasta antes de eso. Claro, le propondría al senador, si es que es posible, que pidamos la votación separada, dentro de eso el que haya perdurado al menos 15 años, porque precisamente nos señalan que hay algunos glaciares, como los que usted ha señalado en la región de el general Carlos Ibáñez del Campo, que aparecen, y por lo tanto aquí tendríamos que tener la exigencia de que haya perdurado 15 años. Entonces, si podemos antes hacer la votación de eliminar esto para poder acoger su solicitud. Me gustaría la opinión del Ejecutivo. ¿Qué dice? Una cosa previa. Sí. A ver, si votamos como propone el senador García Huidobro por letra, en el caso de la letra A, de todas maneras habría que votar después por inciso. Porque si bien él propone eliminar la última parte del primer inciso, lo que pasa es que el inciso tercero hace referencia a lo que planteó el senador Girardi, los glaciares de Menú. Por eso. Sí, sí, está bien, pero es que, ministro, lo que pasa es que si no hacemos eso se va a votar en contra. Entonces, porque esto tiene que ver con cómo se ve en su conjunto. O sea, porque si se acogiera la propuesta del senador García Huidobro por el resto de los integrantes de la comisión, de todas maneras se armar una controversia por el inciso tercero. Entonces, ese inciso tendría que votarse por separado. Sí, el que dice los glaciares menores es 1 hectárea. Porque si no se va a votar en contra. O sea, estoy tratando de buscar una fórmula que no... Bueno, pero...
Los otros que se voten nomás. Ya, senadora, Voy a ingresar. vamos a votar por separado los incisos de la letra A, pero senadora Provost, usted hizo una consulta, senador García Huidobro. Él se va a formar la convicción una vez que el gobierno de su opinión sobre los 15 años. Presidente, yo en esta materia he seguido lo que los glaciólogos, los expertos plantean y que los organismos internacionales plantean, y por eso quisiera pedirle, si es que es posible, abusando de la paciencia de los señores senadores, que el glaciólogo que nos acompaña, don Gino Casasa, pudiera explicarnos por qué se pone esta definición y no otra, si esto obedece ¿por qué razón? Sí, bueno, efectivamente nos reunimos, una comisión técnica en el Ministerio de Minería, y se ajusta, las definiciones además en el mundo científico cambian. Entonces, esta última definición que se ha propuesto por parte del Ejecutivo se ajusta a las últimas definiciones científicas. Por ejemplo, que no posea flujo actual. Los glaciares hoy en día se han achicado tanto producto del cambio climático que ya no puede que no tengan una velocidad perceptible, por ejemplo. Para operativizar esta definición, particularmente en un inventario de glaciares que lo llevamos a cabo en la Dirección General de Agua, el así llamado Inventario Público de Glaciares, necesitamos tener un área mínima especificada en cualquier proyecto de ley. Si no, vamos a estar absolutamente complicados, así como un colega mío en Argentina que está siendo imputado por la justicia porque no mapeó áreas menores a 1 hectárea. Entonces a mí me van a tener que ir a ver, digamos, bajo rejas, digamos, si se aprueba un proyecto de ley que no tenga área mínima, porque cualquier manchón de nieve efímera, además, si no tiene el concepto mínimo de una cierta cantidad de años, puede pasar a ser un glaciar. Y recordemos, el año 2015 hubo una tormenta que provocó aluviones en la zona de Copiapó y en el norte, digamos, y que provocó, digamos, mucho daño, muchas muertes incluso, pero que asimismo provocó grandes nevadas de nieve que aún permanece en la alta cordillera. Entonces, es muy difícil poder distinguir entre esos manchones de nieve efímeras y glaciares. Entonces, esta definición se ajusta a la definición científica actual y además la aterriza, la operativiza, digamos, en este inventario público de glaciares, cosa que no hace la definición original, que hay que mejorarla. Está bien la definición del proyecto original, pero hay que aterrizarla, eso es todo. Presidente, mira, yo creo que aquí hay un tema conceptual donde las definiciones están hechas en función de la lógica del proyecto. Este proyecto es lo que hace, de hecho, la indicación 17 del Ejecutivo, por eso que un tema es sistémico, hay un tema ecológico de cómo se trata esta ley de glaciares. Me refiero al concepto que está detrás, que da origen a las definiciones que estamos discutiendo. ¿Por qué no? ¿Dónde está el...? Acá está. Por ejemplo, la definición 17A, ¿qué es lo que dice? Dice, inventario público de glaciares, los glaciares y glaciares rocosos afectos a la disposición de la presente ley son aquellos registrados y clasificados en el inventario público de glaciares. O sea, primero tiene que haber un concepto de inventario que a mí no me parece. Luego, en el artículo 4, el que se leyó, dice prohibición general, se prohíbe solo aquella intervención de los glaciares que ya están prohibidos, que son los glaciares que están en área silvestre protegida. Y luego en el quinto, a mayor abundamiento, lo que señala es justamente un mecanismo donde se establece el sistema de evaluación de impacto ambiental para poder intervenir en determinadas circunstancias glaciares. Entonces, lo que yo estoy planteando es que los glaciares no se pueden intervenir y que no puede haber estudio de impacto ambiental, ninguno.
Eso es lo que estamos planteando, esa es la diferencia. Y aquí lo que hay es un enfoque totalmente de intervención que abre la puerta a la intervención de glaciares. Entonces, esta comisión tiene que definir una lógica. O se van a intervenir los glaciares bajo ciertas circunstancias, o se van a establecer que los glaciares, por la importancia y el rol que tienen, van a ser preservados. Otra discusión es el tema del permafrost, de la zona periglaciar. Aquí estamos hablando del ecosistema glaciar. Entonces yo, presidente, lo que le planteo es que aquí hay un tema de fondo a dilucidar. ¿Ah? Entonces, porque las definiciones se han hecho en respecto a la lógica que hay detrás de este proyecto. Este proyecto lo que busca es regular la eventualidad de que los glaciares en ciertas circunstancias puedan ser intervenidos. Por lo menos eso es lo que dice el texto de la ley o la indicación. Presidente, yo hace un rato escuché acá decir que yo no voy a hablar de una actividad particular, voy a hablar de las actividades cualquiera. Tendrían que desarrollar nueva tecnología para poderse desarrollar en algunas áreas como la que estamos conversando. Y ahora aparece la posición del senador que dice que no quiere nada. Entonces tengo dos versiones de él en una misma sesión. Primero, que la minería haga tecnología para desarrollarse en sectores como estos, y ahora nos dice que no haga nada. Entonces ahí yo tengo una discrepancia con él, porque la verdad de las cosas, que en mi región, siendo desértica, quizás la más desértica de Chile, pero la que menos o la que se ha tecnificado más en Chile, porque yo escucho mucho hablar de escasez hídrica, 4.200 kilómetros de costa, 80 y tantos % del agua dulce al mar, y nadie dice nada, y hablamos de sequía. Pero nosotros, con muy poca agua, y hablo específicamente de la provincia de Copiapó, hemos sido capaces de, con la tecnología, poder sobrevivir más de 20 años que nos vienen secando cualquier persona que hable. ¿Por qué? Porque aplicamos tecnología, y hemos obligado también a la minería a aplicar tecnología y tratar de ser lo más eficiente. Yo no soy partidario de ella desde el punto de vista, porque no tengo... nunca lo he sido, no conozco mucho cómo se trabaja el tema, pero sí tengo claro que en la región mía es fundamental que todas las áreas productivas convivan, porque de lo contrario vamos a tener viniendo los 300.000 habitantes en Santiago, porque esa región por sí sola con otra actividad no es capaz de sobrevivir. Entonces yo lo que quiero y creo que esto es lo que hace este asunto. Los que están protegidos están afuera. Aquellos que quieran trabajar en un área, como lo dijo inicialmente el senador Girardi, tienen que pasar por una evaluación de impacto ambiental y tendrán que aplicar la mejor tecnología que hay para no destruir nada ni tocar nada, pero que se puedan desarrollar. Y eso es algo que yo quiero dejarlo hincapié, sobre todo por las regiones del norte, en las cuales desgraciadamente nos pusieron ahí, nacimos ahí, con las otras actividades no sobrevivimos, lo estamos viviendo ahora, lo que significa, y de antes del 18 de octubre, y siendo bastante crítico de la situación, creo que tenemos que mirar al país en lo que somos. No somos un país uniforme, no somos heterogéneos, somos un país que tenemos mucha diversidad y tenemos realidades distintas, y por lo menos yo quiero que la región mía siga siendo lo que ha sido toda la vida, cuidando el medio ambiente, haciendo todo lo que se requiere, pero no poniendo más, poniendo las restricciones que sea, pero que las instituciones que existen estén funcionando. De lo contrario, esto va a ser la ley del más fuerte, ¿no? Porque nos pasa, presidente, que para algunos proyectos se levanta la O y para otros no se levanta la O. Y el caso más emblemático que yo he escuchado es el proyecto Dominga, que lo destruyen cuando sea, pero 2 meses después se aprueba un puerto al lado, 20 kilómetros más cerca de la zona que todos quieren proteger, y nadie levanta la O. Nadie dice nada. Entonces, para mí no es normal que si vamos a defender o vamos a pelear por una causa común, que sea parejo en todos lados, pero no en algunos sí y en otros no. Empezando por lo último, presidente. Contestar. Perdón, senador.
Yo creo que aquí estamos con un problema técnico entre nosotros. Yo creo que sería muy bueno que pudiéramos leer el proyecto y la indicación del Ejecutivo completo. No, es que el senador Girardi parece que no lo ha leído. Entonces, es que esa es la impresión que me da. Y le quiero consultar si efectivamente leyó todas las indicaciones del Ejecutivo, porque sería importante, porque o si no, hay temas que están en otros artículos. Entonces creo que sería una manera para poder tener una visión general y no estar yendo punto por punto, porque sin duda esto es muy importante entender, porque si no vamos a estar con la respuesta y la contrarrespuesta, presidente. Presidente, respecto a lo que señala Rafael, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que en este país las instituciones ambientales han sido sobrepasadas, y lo fueron en el proyecto de Dominga y en el proyecto anterior también, de la CAP. Ambos proyectos son ilegales y yo creo que son productos seguramente de temas que pueden tener con corrupción, ambos. Lo que al menos logramos identificar uno que se logró en cierta manera cuestionar y paralizar. Ahora, respecto, y eso da prueba de que no se puede dejar a esa institucionalidad la preservación de aspectos tan esenciales como es, por ejemplo, los glaciares. En segundo lugar, cuando yo hablo de tecnología que hoy día se puede desarrollar justamente para que los glaciares no sean intervenidos. Cuando nos presentan un proyecto por ley de lobby, por ejemplo Anglo American, es un proyecto que uno puede decir, por lo menos en el papel es interesante. ¿Por qué? Porque no intervienen los glaciares. Jamás yo habría aceptado reunirme con una institución que nos va a presentar un proyecto para intervenir glaciares. El argumento de ellos es que se puede usar tecnología que tiene mayor costo, efectivamente, disminuyen su utilidad y su renta. Sobre la base, ese es el argumento, de que se pueden desarrollar minería sin intervenir glaciares. Entonces, no es cierto, presidente, es una mala minería la que tiene que desarrollarse interviniendo glaciares. Porque yo quiero insistir en algo, si esto es un tema científico, no es un tema deliberativo, no va a haber agua. La crisis climática que estamos viviendo es producto de 1 grado en 170 años y el escenario que viene para las próximas décadas es 3 grados eventualmente, o por lo menos más de 2 grados o 3 grados, de acuerdo a los últimos paneles científicos, en los próximos 20, 30 años. Quiere decir que ya la pluviometría que está disminuyendo de manera no lineal, de manera exponencial, porque nosotros pasamos de tener 300 milímetros de agua hace algunos años a tener 82 milímetros de agua, pasamos a tener una disminución de los cauces en la zona centro-norte de un 70 a un 90% de los caudales, lo que quiere decir, presidente, que no va a haber agua, porque la única agua que hay que se acumula cuando no llueve son la que entregan fundamentalmente los glaciares. Entonces, esto no es un tema mayor, no va a haber ni minería ni posibilidad de vida. Yo conozco muchos poblados en el norte que se tuvieron que ir la gente porque no tiene agua. Entonces, lo que ya vivimos una crisis, ya se está hablando que van a haber racionamiento de agua para ciudades como la de Santiago, por lo menos, o las regiones de la región de Valparaíso. Entonces, presidente, este no es un tema menor. Entonces, que se sinceren las cosas. No es posible, entonces, que se haga minería sin intervenir los glaciares, porque a lo mejor ese es lo que se está señalando acá. Lo que acá se está sincerando, que no puede haber minería si no se interviene los glaciares. O sea, solo hay minería interviniendo los glaciares cuando hay una competencia. Si ese es el argumento, porque si la minería puede existir sin intervenir los glaciares, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema de protegerlos? ¿Cuál es el problema de no permitir su intervención? Si se puede hacer de verdad una minería que no interviene los glaciares. Pero claro, nosotros tenemos a Codelco, que históricamente se ha dedicado a destruir glaciares. El ministro nombrado Pascualama destruyó glaciares. En la tercera región tenemos la evidencia. Fueron sancionados por eso. Entonces, yo lo que creo es que aquí estamos hablando de temas de fondo. Y cuando uno dice, no queremos que la minería destruya glaciares, no está diciendo no quiero que haya minería. No queremos que haya esa minería que destruye glaciares. Creemos que tiene que haber una minería que sea compatible con el transformar al glaciar en un centro estratégico, un ecosistema estratégico que no se pueda vulnerar. Perdón.
Presidente, la protección legal de todos los glaciares es un imperativo no solo ético, es un imperativo hoy día de subsistencia para las comunidades y por lo tanto creo que eso no está en discusión, al menos de quienes hemos trabajado esta iniciativa. Yo hice una propuesta bien concreta, presidente, si es que el autor de la moción, en este caso el senador Alejandro García Huidobro, estaba disponible a eliminar la referencia de los 15 años. Y quisiera que pudiéramos responder eso y si no, pedirle, presidente, que siguiéramos en votación este proyecto. Presidente, me ahorra argumentos el senador que me antecedió en el uso de la palabra, porque él mismo dice que ha visto proyectos que por la vía de la tecnología se pueden hacer sin afectar los glaciares. Por eso, y usted va al fondo del tema, porque lo que plantea el proyecto original es una negación total a cualquier actividad económica, incluso porque usted aquí menciona en su proyecto ciertas actividades que podrían no afectar los glaciares, pero se prohíben solo por estar ya sea cerca del glaciar o por estar en una zona donde hay permafrost. Esa es la diferencia, presidente, que tenemos con el senador Girardi. El Ejecutivo, a través de la indicación, de acuerdo a la información de la DGA, 98,47% de los glaciares se protegen a través del artículo 4 y el artículo 5. Y es la opinión del Ejecutivo que ninguna actividad económica se va a aprobar a través de los permisos que puedan afectar a los glaciares. Ahora, si el senador tiene alguna información respecto de que los proyectos que él ha mencionado, Pascualama, ¿cómo se llama? Dominga y otros, fueron objeto de coimas o de... Por favor que lo entregue. Yo mismo voy a ir a hacer la denuncia, senador, en contra de esas autoridades que han permitido que se cometa esa afectación de los glaciares. Lo que queremos aquí es hacer algo distinto. Lo que queremos, y no obedece a la matriz, lo que queremos es hacer un caso a caso, presidente, porque en algunos casos habrá actividades económicas cerca o lejos de un glaciar que lo afecten o no, y no una prohibición absoluta. Y en el caso del senador Girard, ya que él ha ido más adelante, él no solo menciona estos casos, que yo conozco, senador, porque en la antigüedad hubo empresas como el caso Andina que afectaron glaciares, pero ahora los proyectos de Codelco, en el caso de Andina 244, se corrigieron para los efectos de no afectar los glaciares. Y por lo tanto, hoy día hay un tipo de tecnología y mañana habrá una mejor. Y esa es la que le vamos a exigir. Y por eso mismo, presidente, que el Ejecutivo lo que hace es adoptar un caso a caso y no una prohibición absoluta. Y menos todavía porque en el articulado transitorio, la disposición del proyecto original es con efecto retroactivo. Estamos hablando no solo de afectar los glaciares, sino que también el ambiente periglaciar, que no es definido, sino además afectar el permafrost. Y por eso que lo que queremos a través de esta indicación, presidente, y si alguien quiere revisarla, no tenemos ningún problema. Por eso que quisimos, y entiendo que el senador lo ha dicho hace un minuto atrás, que podamos formar un panel técnico para discutir este tema. Yo nunca nos hemos negado a la discusión científica y técnica que permita, por una parte, resguardar los glaciares, que son un patrimonio y que son la seguridad, como él muy bien dice, para el abastecimiento. No generan agua los glaciares, guardan el agua, ¿no? Y por lo tanto, estamos disponibles para eso. Pero no queremos que, por la vía de una disposición legal que es general, no según mi opinión, según el Instituto de Ingenieros, según las opiniones que hay organismos internacionales. Esta no es la opinión del gobierno solamente, esta es la opinión del gobierno basada en antecedentes técnicos. Presidente, mire, es que yo creo para que nos podamos entender,
tenemos que hablar el mismo lenguaje, o entender las mismas cosas de este proyecto. Este proyecto lo que establece como protección son aquellos glaciares que están en área silvestre protegida, lo dice claramente el artículo 4. Para los otros establece un sistema de afectación eventual a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo en eso estoy totalmente en desacuerdo, porque los glaciares más importantes para nosotros, por lo menos yo soy senador de Santiago, usted es senador de la 7ª región, la senadora acá y el senador son senadores de la región de Atacama, tanto Coquimbo, Valparaíso como Bernardo O'Higgins y región metropolitana no tienen glaciares protegidos por área silvestre protegida. Por lo tanto, esos glaciares no tienen protección, ¿no? Y aquí como que se minimiza eso. Bueno, no tienen. No. ¿Qué protección tienen, por favor? Aquí hay una protección absoluta. No, hoy día. Hoy día. Entonces, yo, eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros sí propusimos hacer una comisión técnica cuando este proyecto llegara a medio ambiente. Bueno, sí, está bien. Pero lo que acá hay un enfoque, presidente, y yo por lo menos lo quiero dejar en claro. Este proyecto es para compatibilizar la minería en que eventualmente la minería puede intervenir glaciares. Porque si el argumento es que la minería no interviene en los glaciares de ninguna manera, el Ejecutivo no tendría ninguno de los cuestionamientos un proyecto que establece la no intervención de los glaciares. Es totalmente contradictorio. Dado que la minería va a intervenir los glaciares y se plantea una minería que se le establece una permisividad para intervenir glaciares, regulemos entonces cuál es la forma en que se deben intervenir los glaciares, y eso es lo que hace el artículo 5º. Entonces, presidente, eso es, y por eso que hay una diferencia conceptual. Dado que no hay pronunciamiento respecto de la solicitud de eliminar 15 años, le pido que lo sometamos a votación. Presidente, yo, entendiendo lo que piensa el senador Gerardi, y creo que el Ejecutivo tiene razón, si la diferencia mayor está en el tema periglacial y justamente en el entorno glacial, los permafrost, pero en ningún momento aquí, y yo he escuchado eso del Ejecutivo porque la intervención cuando partió este proyecto aquí del Ejecutivo fue muy claro. Estamos todos de acuerdo en proteger los glaciales. Nadie está en desacuerdo justamente de eso. Lo que sí, la diferencia fuerte está respecto del ambiente periglacial y el permafrost. Esas son las diferencias que hay. Por lo tanto, creo que aquí no se puede estar diciendo una cosa distinta. Y tanto que el Ejecutivo, en el artículo 1, está diciendo que hay objetos de protección en todo el territorio nacional. No está ni siquiera hablando de las zonas áreas silvestres protegidas, en todo el territorio nacional. Por lo tanto, creo que en esto hay que ser muy franco y entiendo al senador Girardi que es muy apasionado en esto y lo respeto, pero creo que aquí no se puede desviar y decir algo que es distinto a la realidad de lo que se ha estado planteando siempre el Ejecutivo. Yo quiero la opinión del Ejecutivo respecto, antes de ir a contestarle a mi amiga la senadora Proboste, ¿qué opina si efectivamente pudiéramos eliminar la palabra de 15 años? Esa es la... Quiero una opinión al respecto concreta. Este proyecto está orientado a la lógica de intervenir glaciares. Se exceptúan de prohibición absoluta solo los que están en área silvestre protegida y para los demás se establece un mecanismo de intervención. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo propongo que se mantenga la propuesta original. Yo mantengo que se mantenga la propuesta original y dado que yo entiendo que el punto de conflicto de la propuesta original es el punto B, que establece en la zona periglacial, qué es lo que es justamente la zona periglacial y permafrost, yo propongo que eso dejemos pendiente a una definición con científicos con declaración de interés. ¿Qué quiere decir científicos con declaración de interés? Saber, no digo que no vengan, pero saber si esos científicos trabajan para las empresas mineras o son absolutamente independientes, como hay algunos que lo son. Entonces me parece que, porque todo el enfoque
que está proponiendo el Ejecutivo está hecho para eso, para decir, esto no se puede intervenir, pero los otros sí se podrían. Entonces, es una definición traje a la medida para la lógica que está ahí. Entonces, yo propongo, presidente, que se apruebe la definición general que nosotros tenemos, que es más general, y como el punto de verdad de cuestionamiento es la zona glaciar y periglaciar, eso lo dejemos pendiente para una definición con el ámbito científico. Sí, presidente, yo no puedo estar de acuerdo con el senador Girardi, porque lo que él plantea es una cosa distinta. Lo que plantea el artículo 4 y 5, aquí el Ejecutivo en las indicaciones está estableciendo una provisión absoluta para el 87,4% de los glaciares del país. Pero, ¿qué está diciendo en las otras? En las otras está diciendo que cualquier actividad económica que se instale, no solo la minería, senador, cualquier actividad económica que se instale en aquellos que no están en esta prohibición absoluta necesitan de un estudio de impacto ambiental, que si afecta a los glaciares no se va a aprobar, pues, senador. Eso es distinto. No me hable de estudio de impacto ambiental. Bueno, pero es que usted no cree en nada, presidente. Yo lo que le digo, no es bueno tirar acusaciones al voleo. Si usted tiene una información, pues si usted tiene una información de eso, hágala llegar. Está diciendo que se pueden intervenir a través de un estudio de impacto ambiental. Claro. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si el estudio de impacto ambiental es sí, positivo? estamos en la hora. Entonces, en todo caso, el senador Girardi ha hecho un planteamiento que a mí me parece que es un camino, que es discutir, acordar con científicos, para una discusión a con el mundo científico. todos los científicos que quieran opinar, bienvenidos sea, pero con declaración de intereses. Eso no obsta que la opinión que pueda tener incluso un científico con declaración de intereses puede ser incluso con transparencia. Porque efectivamente el objeto de debate se genera en el tema del ambiente periglaciar y el permafrost. Está bien, también ese es un tema más... Ya, pero es un tema netamente económico, poníamos. No tiene que ver con una definición científica. No tiene que ver con una definición científica. Sí, pero no, está bien, pero... Efecto retroactivo de la ley y además un tema social. Sí, está bien, pero No sé. sí, está bien. Lo que quiero decir con esto es que es legítimo ese planteamiento, pero no tiene que ver con lo que es o no un glaciar y lo que hay que proteger en cuanto a un glaciar. Tiene que ver con los impactos que podría tener el punto de vista económico, social, el empleo, Tenemos discusión, queremos proteger todos los glaciares. Pero la que sí es una discusión científica es qué es lo que se entiende por ambiente glacial y permafrost. Eso es lo que queda. Bueno, lamentablemente estamos en la hora, así que vamos a dejar esto pendiente. Sí, ministro, lo que pasa. Yo entiendo, ministro, usted ha hablado como 10 veces de la Comisión Técnica sobre eso también, y está bien, hubo una Comisión Técnica, pero entiendo que los otros senadores han señalado que no participaron, entonces al final, lo que quiero decir es que el argumento de la Comisión Técnica que ya ha sido explicitado no es suficiente porque lo importante es ver el contenido, y entiendo que eso es lo que estamos debatiendo aquí. Porque respecto a la Comisión Técnica hay senadores que no mandaron a ningún representante y por tanto no sienten que sea vinculante en absoluto lo que planteó esa Comisión Técnica. Y es un dato de la causa. Senadora Proboste. Presidente, yo, dado que entiendo no se acogió, yo lo que le pediría es que antes de que cerráramos esta sesión, votáramos esta indicación. Y lo segundo, sí, la letra A, la 8 letra A. Y lo segundo es que, dado que esta es una comisión de minería y que aquí se han señalado juicios, hay gente que está mirando esta sesión y que aquí se han señalado juicios que no corresponden a la realidad respecto de que la Corte Suprema estaría dando carta blanca a un proyecto minero, a mí me parece, primero, que este no es el espacio para estar comentando las decisiones del Poder Judicial. Y en segundo lugar, que yo invitaría a que leyeran en profundidad ese fallo, porque no es lo que se ha dicho aquí en esta sala como que se ha dado carta blanca, no, muy por el contrario. Lo que ha hecho la Corte Suprema es referirse a un recurso presentado por las comunidades
que busca impugnar una resolución del Tribunal Ambiental. Entonces, no utilicemos la Comisión de Minería para comentar estos fallos y más aún para hacernos cargo de versiones de prensa que tergiversan el fondo de esa decisión. Entonces, presidente, si le parece, votemos la indicación 8A del Ejecutivo. Presidente. Yo desgraciadamente tengo otro compromiso, así que pido la hora, presidente. Mira, cortito, yo propongo lo siguiente, porque el senador Girardi hizo una propuesta que yo creo que el Ejecutivo debería ir a considerar. Porque, ministro, si esto es blanco y negro, lo más probable es que se termine rechazando todo. Entonces, y lo que él está planteando, obviamente... No para esta sesión, si esto... Pero lo que está planteando es que la forma de protección del ambiente... ¿qué se entiende por ambiente periglacial? ¿Qué se entiende por permafrost? Y la forma de protección del ambiente periglacial en el permafrost. Pero ese es otro debate. Vamos punto a punto, porque lo del efecto retroactivo tiene que ver con un impacto económico social, y es legítimo el planteamiento que usted realiza, ministro, pero puede no ser compartido por los senadores. Pero no tiene que ver con un tema científico de lo que se entiende por glaciar, de la funcionalidad del glaciar en cuanto fuente de recursos hídricos, sobre todo ante la escasez que se ha generado, y el marco de protección. Ese es otro tema. Después debatiremos si es que es o no retroactivo. Presidente, yo Entonces, le agradezco a usted que tenga la voluntad y la paciencia de tratar de buscar convergencias en este tema, porque partimos una sesión como diciendo lo que opina el otro está mal o qué sé yo. Todas las opiniones son para mí válidas, y las del senador Girardi muchas veces no solo han sido válidas, sino que han sido compartidas. Pero yo nunca he pensado que él tenga algún interés ni raro, bueno, está bien. No, si yo en este caso creo que en esta materia el Ejecutivo está disponible para poder discutir los temas, pero solo quiero destacar lo siguiente: estas definiciones no las inventó el Ejecutivo. Estas definiciones fueron hechas por científicos mirando lo que organismos internacionales han descrito en esta materia, que no necesariamente es unívoca, presidente. En esto hay opiniones. Sí, y van cambiando. Y van cambiando. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado, porque esta es la realidad del país y nosotros estamos siempre disponibles a discutir y a tener la mejor propuesta para poder sacarla adelante. Mire, sobre ese punto es que yo creo que aquí hay que distinguir, y por eso se plantea que se explicite en el caso de los científicos para quién trabajan. Porque un tema es una legítima visión ideológica y otra cosa es la defensa de un interés, que son cosas distintas. Alguien legítimamente puede decir, ¿sabe qué más? Aquí es más importante el crecimiento económico que el medio ambiente. Yo no comparto ese punto de vista, pero alguien legítimamente lo puede decir. Esa es una visión ideológica. Cuestión distinta es que, sobre pretexto de que soy científico, defiendo un interés y paso a gato por liebre. Son cosas distintas. Y al mismo tiempo, un científico puede trabajar por una minera y puede venir a quedar su opinión, y su opinión puede ser de un nivel de objetividad tremendo. Porque cuando se transparenta esto es solo para tenerlo sobre la mesa como dato, no significa que se esté prejuzgando que esa persona va a llegar a una opinión para defender el interés. Entonces, yo creo que es necesario despejar eso. Hay legítimas visiones ideológicas que no necesariamente defienden un interés particular. Y por tanto no hay que prejuzgar en ese sentido negativamente a nadie. Pero es mejor que si hay un interés que podría estar siendo defendido, se explicite, porque eso se toma a la vista. Entonces, yo propongo que busquemos un mecanismo como el que plantea el senador Girardi, porque permite, que no tiene que ver con la comisión que ya formó el gobierno, que... Sí, ministro, si la senadora Prost estuvo siempre en contra, y al final solo el senador Guillén mandó un representante, y los senadores Prost y... No, yo no mandé a nadie, y la senadora Prost tampoco. Entonces... Está bien, pero es como cuando hablan de la Constitución de Lagos, y yo digo, bueno, yo igual quiero una nueva Constitución, y con todo el respeto que le tengo al presidente Lagos, no me es oponible, y por tanto lo que hayan definido esos exministros de gobierno de un signo distinto al que hoy día gobierna,
no, a mí por lo menos no me obliga ni me es vinculante. No necesariamente me entusiasma, con todo el respeto que me merece. Entonces busquemos una fórmula como la que planteaba, porque permite que esta sea una ley con soporte técnico, soporte científico, y que busque el objetivo político, que es la protección de los glaciares por la función que cumplen. Sí. Senador Girardi. Para reiterar que nosotros también tuvimos y trabajamos con científicos, porque en la ciencia hay tantas diferencias como hay en la sociedad, ¿no? No, también en la ciencia hay distintos puntos, seguramente, y es legítimo que sea así, ¿no? Son distintos enfoques, visiones. Y senador, puedo contarle que el glaciólogo Gino Casasa viene llegando de Suiza, y me dice que hicieron una reunión con 16 glaciólogos y el resultado fue suizo. No estamos hablando de gente que es rigurosa, ¿eh? No llegaron a acuerdos sobre el tema de los glaciares. Entonces, yo les pido que en esta materia... Pero también en muchas materias de la ciencia hay distintas visiones y hipótesis. Bueno, y lo otro, presidente, es que yo no interrumpo entre las pocas conversaciones entretenidas que tiene este Senado, presidente. Ayer estuvimos conversando no sé cuánto rato, varias tonteras y... Bueno, pero... No, yo digo... creo que los países también tienen que enfrentar esto, ministro, con la dimensión de su realidad. Por ejemplo, cuando a mí me dicen cómo tienen que ser las normas de obesidad en Chile, yo le digo tiene que ser mucho más exigente que la europea, porque nosotros tenemos una epidemiología en que multiplicamos por 3 la epidemiología o la prevalencia que tienen los europeos de obesidad. Cuando nosotros establecemos normas de contaminación, no es la misma una norma de contaminación para Chile, por ejemplo, de azufre o de material particulado, que la de europea, donde muy probablemente nunca una población europea se va a exponer a los niveles de contaminación. No tienen fundiciones, pero nunca se van a exponer. Entonces, nosotros necesitamos normas más exigentes, porque esto tiene que ver con la frecuencia de exposición y con la dosis, y después con la intensidad, porque genera una dosis. Aquí es lo mismo. No es lo mismo mirar a Chile en respecto a una dimensión global, cuando Chile está considerado entre los 20 países más afectados en el planeta por el efecto del calentamiento global. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Y en eso también yo creo que hay que tener políticas que sean pertinentes a la realidad que nosotros vamos a vivir. Si no, todos los países están en sequía. En Italia no tienen sequía, tienen una pluviometría alta, ¿eh? Pero nosotros, para ello, en esta etapa del calentamiento global va a ser a lo mejor incluso aumento del agua. Para nosotros, presidente, va a ser un desastre. Entonces, no tienen que proteger los glaciares de la misma manera los italianos, por lo menos en esta etapa, a como tenemos que hacerlo nosotros. Eso no. Bueno, y piense, ministro, la proposición que le hicimos.